Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, el mundo del misterio regresa aquí a vuestra casa, Radio Nacional, la casa de la radio. Elena Trapero toma los mandos de nuestro sonido y todavía tenemos mucho que contaros. Teléfono abierto por si queréis, 900-137-137. Los saludos para todos los que estáis en la radio online en cualquier parte del mundo. Más de 100 y pico países dicen que desde donde nos escuchaba, y saludos también si nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados, incluso esto lo dicen hasta en el Senado. Nuestro primer invitado todavía tiene cosas que contarnos de esos hombres de negro. Juanjo, ¿cuándo comienza la historia? Quizá tiene la culpa un exfutbolista o futbolista. Bueno, él por lo menos es el que ha creado, digamos, la imagen que tenemos ahora de los reptilianos más completa, la que está más difundida, y es efectivamente ese exfutbolista que tú comentas, que es David Icke. David Icke tiene una trayectoria personal muy particular también, porque él tuvo una serie de visiones, le tomó ayahuasca, tuvo una serie de visiones también a través de una vidente, que ya de alguna manera él empezó a darse cuenta de percibir que había ensanchado su conciencia, y a partir de ese ensanchamiento de conciencia empezó a darse cuenta también de que quizás todo este mundo era una gran ficción, un gran teatro. Eso le llevó a través de un recorrido personal a concluir que realmente existían los extraterrestres y que los extraterrestres, digamos, no estaban tan lejanos a nosotros como parece, sino que estaban aquí y que incluso llevaban aquí muchísimo tiempo. Hasta el punto de que prácticamente nosotros seríamos unas criaturas hechas por ellos. Esto sería una granja, como decía. O una granja, como decía Freixedo. Salvador Freixedo. Eso es, una granja o un zoo también cósmico. Y nosotros estaríamos pues como su rebaño, a merced de ellos. La visión que tiene David Icke de los reptilianos es de que son unos seres que además no comparten nuestra misma realidad. Son unos seres muy sutiles que tienen capacidad para vivir en diferentes planos. Por eso es tan difícil identificarlos, porque tienen capacidad para metamorfosearse. Y luego tienen una especie de pacto o están también hibridados con las grandes élites ocultas de poder de nuestro planeta. Y es lo que ¿Hibridados con ellos? Sí, ahí hay una especie como de linaje de sangre. Que mezclaría, no está tampoco muy claro porque él también se considera un investigador y que poco a poco lo que está haciendo es una investigación y va descubriendo cuestiones, y él lo que junta es otro de los grandes poderes invisibles que han estado siendo el ingrediente preferido por todo lo que es la tradición conspiranoica en Occidente, que son las sociedades secretas, y a ese poder que se supone que siempre ha estado ahí en la sombra, pues ahora uniríamos los extraterrestres, y de esa fusión pues tendríamos los reptilianos. Bueno, ese es un poco el esquema que él maneja. ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Pues según David Icke, básicamente quieren dos cosas. Nuestra sangre, y por eso se hacen grandes orgías y grandes bacanales y fiestas rituales, estas élites sacrificando incluso seres humanos para alimentarse de su sangre, y también quieren nuestras emociones. De alguna manera ellos se alimentan de nuestro plano energético, y en la medida en que nosotros estemos tristes, traumatizados, deprimidos, pues toda esa euforia que deberíamos tener o esa felicidad que ya no tenemos se le traslada como un nutriente a esta especie reptiliana, y de eso se alimentan. Por eso no les gusta tenernos pues hundidos, ¿no? Emocionalmente. Nos dicen en algunas preguntas que, bueno, de eso que estás hablando hay cantidad de blogs en internet, canales en YouTube que cuentan montones de historias y lo dan como una información absolutamente real. Sí, por eso te comento que yo creo que los que hemos seguido con mayor o menor interés el recorrido de la ufología en estos 70 años que se cumplen, es absolutamente sorprendente el por qué ahora hay esta eclosión de información, y sin embargo, lo que te comentaba, yo para este libro he analizado lo que eran una serie de registros y estudios bastante buenos que hay sobre abducciones, donde se registran estadísticamente qué es lo que ve un abducido, y el testimonio que aludía a especies de tipo reptiloide era absolutamente anecdótico. Lo que predominaban era lo que hemos comentado antes, o los grises rubios, o nórdicos. Insectoides también tenían cierta presencia, pero los reptiloides eran mínimos. Y luego también, por ejemplo, hay investigadores que dicen haber sido capaces de
encontrarse o por lo menos tener testimonios sobre cadáveres alienígenas. También hay algunos investigadores que hacen ese tipo de recopilaciones. Bueno, pues tampoco dentro de lo que serían esos cadáveres que supuestamente están en manos de gobiernos, tampoco aparece en las tipologías, aparecen reptilianos. Sí que a lo mejor algunos de esos cadáveres empiezan a tener ciertas escamas en la piel, pero no el reptil que ahora estamos comentando. Por tanto, dentro de lo que es el imaginario ufológico, los reptiles no tenían prácticamente presencia. Entonces esto es muy reciente y como tú dices, o como comentaba nuestro oyente, ahora mismo te metes por internet y hay youtubers, ¿no?, gurús de la conspiración, blogs y sobre todo también investigadores que yo creo que honestamente investigan el fenómeno OVNI. Por ejemplo, un buen amigo común como Miguel Pedrero, él recoge muchísimos testimonios hoy en día sobre el tema de los reptilianos. Y sobre todo es un tipo de contactismo que no requiere nave espacial, porque la mayoría de estos reptilianos se aparecen sobre todo como visitantes de dormitorio. Es decir, es una interacción que se produce ahora con el mundo alienígena, con el imaginario alienígena, mucho más estrecha y que no necesita necesariamente de que sea en un espacio abierto. Vale, en el libro hay otro elemento más que incorporas a esta historia, los hombres de negro. Hombres de negro que aparecen también en un momento determinado y también con una experiencia que vive un individuo, parece ser, ¿no? Sí, yo en el libro lo que trato es de analizar lo que para mí es las teorías de la conspiración o del encubrimiento ovni oficial más extremas. O sea, yo acepto, por supuesto, que existe, y aquí acabamos de hablar de ello, existe un encubrimiento del fenómeno OVNI por parte de las autoridades. Se ha demostrado porque ha habido documentación clasificada que con el paso del tiempo se ha ido desclasificando. No sabemos lo que tienen. Ha habido interés de los gobiernos por investigar el fenómeno OVNI. Eso es innegable. Por supuesto, también entiendo que uno de los motores de la historia, la conspiración, no tiene nada más que ir a la muerte de Julio César para saber que hay conspiraciones que trascienden y es lo que llevó pues de la República al Imperio prácticamente a Roma. O sea que eso existe. ¿De qué es lo que me quejo yo, si quieres, por así decirlo, lo que yo me interesa? Este tipo de conspiraciones que utilizan el fenómeno OVNI de una manera muy radical. Y esto sí que funciona o tiene un patrón muy parecido a las religiones y al mito. En el caso, por ejemplo, del encubrimiento OVNI, pues hay fuentes reveladas que recuerdan mucho a esos grandes libros revelados que son el germen de las religiones. En este caso, pues tenemos los documentos del Majestic 12, por ejemplo, y luego también tenemos guardianes del secreto. Dentro de esos guardianes del secreto estarían los hombres de negro. Los hombres de negro existen hombres de negro en el sentido, si lo tomamos genéricamente, como personal oficial que puede pertenecer a la CIA, por ejemplo, al FBI, a una agencia militar, y que en un momento dado le llegan testimonios o toman testimonio de avistamientos OVNI. ¿Y se presentan al testigo para decirle cállate la boca porque si no te voy a complicar la vida? Pudiera ser que también lo hay, o sea, no lo discuto, que pueda haber, por ejemplo, pues prototipos militares y que en un momento dado hay determinados testigos que hayan sido amenazados por estos hombres de negro que son personas oficiales, ya te digo, son funcionarios oficiales, ¿no? De cuáles son de los que yo considero míticos y que son en los que me centro en el libro, son aquellos que ya no son humanos. Son guardianes del secreto, son hombres de negro, pero que son cómplices del pacto que hay entre los terrestres y los extraterrestres. Y que además, según cierta literatura ufológica, estos hombres de negro tendrían capacidades extraordinarias. Presentan una mirada especial, una especie de facultades incluso telepáticas para meterse en la mente de los testigos y cambiarles el testimonio. A veces incluso un aura o un fulgor luminoso especial, a veces un olor también especial, y de eso también hay muchos testimonios. Bueno, eso hay por lo menos un hilo conductor, que es el que desemboca en la famosa película de los Men in Black, que está basado en una ficción que formó parte de un negocio editorial, porque también la ufología, todos lo sabemos, tiene esa parte de negocio editorial, y que además ha sido expuesta o ha sido delatada por sus propios protagonistas, por aquellos que hicieron ese fraude, ¿no? Y eso es lo que yo narro en uno de los capítulos del libro, que todo surge por una artimaña editorial donde, moviéndonos en ese territorio también tan de funambulistas de la verdad, ¿no?, que es un poco el realismo fantástico, pues ahí se cargaron las tintas de una historia que había nacido como pura ficción y sin embargo se vendió como real. Y ahí es donde surge esta figura de los hombres de negro, que luego como una bola de nieve se fue creciendo. Pero los otros son reales, o sea, quiero dejar claro que sí que creo que existen. Vale. Decíamos en esa introducción la similitud que hay entre esos tipos con escamas y toda la creencia que hay en todas las religiones en la que aparece la serpiente o el dragón. Sí. ¿Por qué es esto?
Porque es curioso, en todas las que quieras Claro. ver está ahí metido. Eso es uno de los argumentos que dan muchos de los teóricos de los reptilianos, diciendo que efectivamente, porque también aquí hay teorías, o sea, hay algunos que dicen que los reptilianos no están aquí desde el principio de los tiempos, sino que han venido recientemente, incluso pues en los años 40 o los años cuando aparece el fenómeno ovni. El supuesto pacto, algunos lo sitúan en el año 54. Es una fecha en la que se supone que los extraterrestres pactan con el gobierno de Eisenhower un acuerdo de convivencia o de coexistencia en el planeta. Pero hay otros... A cambio les dan tecnología y les dejan hacer. Exactamente. Entonces ahí es donde traíamos, pues incluso se entregarían determinadas, como tú dices, se les deja hacer, por ejemplo, que hagan abducciones, que hagan experimentos, que maten animales, todo lo que ellos quieran, ¿no? Pero bueno, y hay unos acuerdos que se supone que están firmados y que en internet se pueden encontrar. ¿Ah, sí? Bueno, el Majestic en parte comentaba cuál era ese tipo de acuerdo, ¿no? Los Majestic 12, los documentos famosos del Majestic 12. Pero hay otros que dicen que efectivamente esta convivencia con los extraterrestres es mucho más remota, hasta el punto de que ellos llegaron aquí los primeros y nosotros somos sus criaturas. Estamos hechos a través de una serie de manejos genéticos, ¿no? Entonces, bueno, lo de la presencia y como argumento de esa presencia inmemorial de los reptilianos estaría que efectivamente tú vas por cultos de las religiones más antiguas y empiezas a ver esa adoración a divinidades que tienen rasgos reptilianos. Bueno, una de las explicaciones que te dan desde el punto de la historia de las religiones es que efectivamente los reptiles es uno de los animales que están más presentes en todo el planeta. O es de los que ocupan más espacio en todos los planetas. Y además son muy admirados por los atributos que tienen, que se les considera hasta cierto punto muy deseables o muy valorados por el ser humano. Por ejemplo, muchos de ellos, la gran mayoría de los reptiles, son capaces de vivir en entornos muy hostiles, desiertos, ¿no? En situaciones muy extremas. Y luego también suelen estar, pues si hablamos por ejemplo de las serpientes, en el submundo, suelen estar también bajo tierra, ¿no? En el mundo subterráneo, que suele tener también una connotación con la idea de ultratumba, con el más allá. Y otra característica que también suelen tener muchos de estos reptiles, en el caso por ejemplo de las serpientes, es la capacidad que tienen de regenerarse. Y esta regeneración está asociada con la inmortalidad. Por lo tanto, en la observación que se tiene desde el punto de vista del ser humano de estos reptiles permite hacer una lectura religiosa como en otras especies no se dan, ¿no? Y que permite enriquecer las creencias que en ese momento se valoran. Pero si te das cuenta también, por ejemplo, en la prehistoria, tú no vas a ver en las pirámides, en las cuevas de Altamira, por ejemplo, tú no ves reptiles pintados. No. Se supone que estaban aquí, todo lo que es la cornisa cantábrica, también la parte que tienes en Francia, hay gran variedad de pinturas rupestres, hay mucha fauna dibujada y no aparecen reptiles. Entonces, incluso seguramente de los cultos, aunque está en discusión, más antiguos que puede tener el hombre, no es el culto a los reptiles, sino que sería a lo mejor al oso cavernario, que sí que han aparecido algunos santuarios rupestres donde hay acumulación de osamentas que pueden parecer del oso cavernario, aunque yo te digo que esto está muy en discusión, no se sabe, ¿no? Porque siempre ahí nos movemos en un mundo muy nebuloso, el de la prehistoria, y no sabemos muchas veces si estamos atribuyendo creencias o proyectando creencias modernas a nuestros antepasados, ¿no? Pero si hay, por ejemplo, si realmente estuvieran desde el principio de los tiempos y esos antepasados prehistóricos observaran alrededor, bueno, pues podrían haber puesto a los reptilianos que les dominaban y que eran incluso sus padres creadores y sus padres fundadores, y sin embargo no los pintan. Ya. Tratemos de sacar conclusiones. Tú esbozas una teoría muy curiosa, ¿no? De alguna manera se crea un mito para que no nos preocupemos de la realidad. Sí, yo creo que David Icke, por ejemplo, no sé si consciente o inconscientemente, él está creando unos libros de autoayuda. El hecho de que haya introducido el factor que comentaba emocional es muy interesante, porque ahora vivimos en una sociedad donde todo lo emocional está en boga. Desde que se crearon, yo creo que el bestseller famoso de la inteligencia emocional, entendemos que una parte importante de nuestra felicidad tiene que ver cómo gestionamos nuestras emociones. Y las emociones han penetrado en todos los aspectos de la vida. Ahora se dan cursos, pero también en la empresa, en la economía de las emociones, incluso en la historia. Se está haciendo una corriente historiográfica que sea la historia de las emociones. O sea que realmente entendemos que gran parte de la manera, como te digo, de ser feliz no tiene tanto que ver con cambiar el mundo como que cambiemos nosotros. Lo cual a veces me da la sensación que es un poco quitar también responsabilidad, ¿no? O también aquí echársela a algo imaginario, como son los reptilianos, ¿no? Los responsables de todo lo que está ocurriendo es esa élite oculta que está ahí, que encima es todopoderosa. Controla el planeta. Controla el planeta, y al fin y al cabo nosotros no podemos hacer nada más que un cambio de conciencia.
pues hombre, yo creo que se pueden hacer bastantes más cosas. Y además hay una cuestión que a mí me preocupa, porque yo ahí comento algunos estudios, y es que me parece que este tipo de creencias, este tipo de imaginario alternativo, lejos de sacarnos un poco o de ofrecernos una manera de transformar la realidad, nos saca de ella, nos encadena una fantasía, y hay estudios que demuestran que este tipo de conspiraciones extremas lo que te hacen es que, como ciudadano, de alguna manera te inmoviliza. Lo que hace es que dices, bueno, como estas son unas élites todopoderosas, al final no gobiernan, yo aunque vote no voy a cambiar el mundo porque esto no vale para nada, aquí los que mandan realmente son otros, pues directamente poco a poco te vas un poco metiendo en el cascarón, te vas quejando, dices que vas a cambiar de conciencia pensando que con eso vas a transformar la realidad, y mucho me temo, y la historia ahí lo demuestra a lo largo de las revoluciones que ha habido que hacer, que son revoluciones que no solamente son cambios de conciencia, sino que son revoluciones en las que hay que moverse fuera, hay que hacer cosas en compañía de otros para poder transformar el mundo. Un mito para que no avancemos, entonces. Yo creo que es precisamente esta idea de los reptilianos, y sobre todo cuando yo escucho a los gurús que ahora mismo, los teóricos de la conspiración que lo defienden, me parece que le están haciendo el caldo gordo a las propias élites que ellos dicen que denuncian. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho David Icke, que él dice literalmente, yo en el libro lo pongo, en uno de los libros que tienen, Hijos de Matrix, él dice que Internet es una creación de las élites reptilianas para controlarnos. Bueno, David Icke es famoso gracias a Internet, ¿no? Es que es lo que le ha hecho famoso, lo que le ha dado dinero y de lo que vive. Ahora mismo todos los youtubers utilizan, los teóricos de la conspiración utilizan YouTube para comunicarse y expandir sus ideas. Se supone que están en gran riesgo por revelar todo eso. Y lo hacen a través del medio que se supone que nos domina. Y no les pasa nada. Y no les pasa nada. Y luego, no sé, por otro lado también, a mí me sorprende que nos estén todas las semanas revelando conspiraciones, y esas conspiraciones no tengan ningún recorrido judicial, no acaben en nada. Cuando vemos que efectivamente hay conspiraciones que salen a la luz en la prensa prácticamente todos los días y que sí que tienen un recorrido judicial. Luego podemos discutir si está la justicia manipulada o no, pero sí que es cierto que hay un impacto social y hay unas consecuencias. Basta mirar, y lo comentábamos un poco antes, como por ejemplo los partidos políticos en Italia no tienen nada que ver los partidos políticos que había antes, cuando comentábamos antes lo de la Brigada Rojas, con lo que hay ahora. En Francia igual, hay una descomposición de los partidos enorme. Sí, y ahí vemos que hay detrás conspiraciones, hay todo lo que tú quieras, poderes en la sombra, poderes fácticos, y eso sale en los medios de comunicación, hay reacciones y provoca consecuencias. Pero las conspiraciones de los reptilianos, las conspiraciones de los gurús de YouTube, yo no veo que tengan ese recorrido. Luego, entonces aquí hay algo que a mí me recuerda mucho a lo que hacían los juglares en la Edad Media, que cantaban y creaban mitos, pero no transformaban la realidad. Pero si hay una élite que domina este planeta, o eso... Yo, por supuesto, a ver, yo no creo que haya una élite. Lo que sí que hay es un conjunto de poderes, hay una dinámica de poderes, y lo que yo creo, y siempre en este caso siempre yo defiendo, es que hay una situación que es mucho más terrorífica. Mira, si hubiera una sola élite que domina el planeta, podríamos decir, hombre, mira, por lo menos alguien tiene el control de lo que aquí pasa. Yeah. Pero creo que la situación es mucho más terrorífica. Hay tantos poderes, tantos lobbies, tantos intereses, que esto no lo controla nadie, y así nos va. Entonces, esa es la situación que yo creo que es mucho más aterradora, ¿no? Lo otro, hasta cierto punto, nos tranquiliza porque de alguna manera parece que nos pone en el punto de mira quién es el responsable de lo que está pasando. Y siempre es mucho más fácil, también quizás por nuestra evolución, de identificar culpables que son personas o grupos sociales. Esto de estigmatizar siempre se nos ha dado muy bien. Es mucho más difícil pensar que la responsabilidad la tienen procesos o dinámicas más abstractas. Y eso es mucho más difícil meterle mano. Es más fácil señalar que fulanito o esta familia o esta corporación es la que genera, o este club es el que lo domina todo, que pensar que hay una dinámica que arrastra diferentes componentes, entre ellos, por supuesto, corporaciones, pero también, como te digo, fuerzas que son muy difíciles de doblegar y que al final incluso muchas veces arrastran a sus protagonistas, ¿no? Entonces, eso es, y para eso hay muchos estudios de sociología política que no son nada neutrales, sino que son muy comprometidos y que demuestran que las cosas son muy difíciles de cambiar, ¿no? Yeah. Gracias, Juanjo, por haber estado con nosotros. Juan José Sánchez Oro, ¿forma de contacto contigo? Pues bueno, pues a través de mi Facebook, por mi nombre, por Juan José Sánchez Oro, ahí estoy. Y luego, bueno, lo del libro, si quieres... El Pacto Reptilianos Gobiernos, un mito contemporóreo, ¿hay forma de conseguirlo? Sí, hay una nueva página colección, web, ¿no? se puede localizar a través de librerías, pero bueno, sobre todo quizás aquí, ya sí que me gustaría un poco reivindicar la labor del editor. Hoy en día editar libros es un acto de heroicidad. Este libro forma parte de una colección, que es Biblioteca del Misterio, que se puede suscribir el que quiera a bibliotecadelmisterio.es, ahí es donde puede
pueden acceder a ellas. Y me parece que además es una colección que nace con unas limitaciones de tamaño, es una colección muy económica, pero yo creo que es una colección que va a ser muy interesante porque es bastante de ensayo. Y bueno, que yo de momento estoy muy bien flanqueado porque ha arrancado la colección mi compañero David Cuevas y a continuación el siguiente libro, van a publicar un libro cada mes, lo ha hecho también una buena amiga y además una profesional enorme que es la periodista Lourdes Gómez, ¿no? Sobre las urdes. O sea que animo a todo aquel quiera que se vaya suscribiendo, que yo creo que merece la pena. Pasarán por aquí seguramente. Gracias, Juanjo, por haber venido, por tu trabajo, por tu forma de ver las cosas y que sigas escuchando el Espacio en Blanco. Por supuesto, otros 30 años más. Enhorabuena por el aniversario. Muchas gracias, gracias. Gracias. 3:26, 2:26 en las Islas Canarias. Cambiamos el decorado, viene David Cuevas, pero antes informaciones y algún que otro saludo de alguien que lleva también años escuchándonos. Soy Pablo Villarrubia Mauso, que ya conocéis quizás por mis libros, por la participación en Cuarto Milenio, y me gustaría decir a Miguel que posiblemente fue, yo creo, que la primera persona que me entrevista aquí en España cuando yo llego, poco después, yo llegué en el 92, a lo mejor en el 93, Miguel me entrevista y me entrevista sobre el tema de Atlántida en Brasil, y eso fue para mí muy emocionante y un bonito recuerdo que tengo, que conservo, ¿no? por Miguel Branco, de conocerle en esas circunstancias en que yo prácticamente recién llegado aquí a España y que él transporta mis palabras y ese mensaje de ese Brasil atlántico, ¿no? De la Atlántida a prácticamente toda España. Cursos de verano del Instituto RTVE. Aprende locución, redacción, guión, producción y muchas disciplinas más. Más información en rtve.es/instituto. Este verano, emprende una experiencia RTV. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Os estamos avisando, dentro de muy pocas semanas, días, vamos a celebrar más de 30 años de Misterios y queremos hacer un programa especial. Será el día 1 de julio, sábado, a partir de las 8 de la tarde, y estáis todos invitados. Va a ser en un pueblo precioso que se llama Arroyo Molinos. Pascual Jiménez es un poco el responsable de que todo esto haya salido así. Buenas noches, Pascual. Buenas noches, Miguel. Iba a decir culpable, pero he querido dejarlo solamente en responsable. Culpable tú de que vayamos a Arroyo Molinos a hacer el programa y nos encanta. Muchas gracias. Día 1 de julio, primero porque vamos a descubrir un montón de cosas, decir que Pascual es arqueólogo también, aparte está trabajando en el ayuntamiento y nos va a descubrir algunos de los misterios y secretos que hay en ese pueblo, que parece mentira que estando tan cerca de Madrid, ya con todo urbanizado, siga habiendo tanta historia ahí en Arroyo Molinos, ¿verdad, Pascual? Sí, de hecho siguen sorprendiendo con pequeños hallazgos, pero sobre todo con cosas que estamos haciendo desde el ayuntamiento, donde estamos descubriendo bastantes cosas de yacimientos que se estaban estudiando. Vale, eso nos lo vas a contar. Y además, esa fiesta, ese programa especial que vamos a hacer, día 1 de julio, en el auditorio, ¿verdad? Sí, en el auditorio de aquí de Arroyo Molinos, que está en la calle Madrid número 25. Vale, hablábamos la semana pasada lanzándolo, ha habido mucha repercusión, mucha gente interesada viendo dirección y forma de llegar. Sí, la gente está visualizando la noticia en diferentes redes sociales, así como en la web del ayuntamiento. Y bueno, pues para llegar hay autobuses. Sí. Que se cogen, por ejemplo, el 495, se coge directamente en la estación de Príncipe Pío y les traen directamente hacia Arroyo Molinos. Uh-huh. Y luego hay otras opciones, siempre se pueden coger, por ejemplo, autobuses desde Móstoles. Hay muy buena conexión porque al tener Renfe, pues la línea creo que es la C5, la del metro, o sea, la de Renfe de cercanías. ¿Sí? Y ahí ya directamente, conforme bajan de la Renfe, enfrente tiene una parada de autobús
donde pueden coger un autobús que es el 498, que también les trae directamente a Arroyomolinos. Vale, por no liarla, desde Príncipe Pío, para la gente que no tenga transporte y que quiera ir en Madrid, la estación de Príncipe Pío, el 495, y les lleva directamente hasta Arroyomolinos y hasta ese auditorio, ¿verdad? Sí, eso es. Vale, déjame que te pregunte, va a haber música, va a haber muchos invitados, y empezamos a las 8, entrada libre, no hace falta hacer nada, ni apuntarse ni nada, sino simplemente llegar a tiempo a partir de las 7:15, 19:15. Eso es, a partir de las 7:15, ahí ya las puertas se abren para que absolutamente todo el mundo pueda venir, y como lo que pretendemos es que todo el mundo disfrute de este programa tan especial, es totalmente gratuito, no se cobra la entrada y hasta completar aforo. Hasta completar aforo. Pero de todas formas tenemos mucho sitio, así que tranquilo. A mí se han puesto en contacto conmigo, Pascual, gente de Canarias que querían venir, del norte de España, de Extremadura, de montones de lugares, decirles que tranquilos, que vengan, que hay sitio para todos, que vengan prontito para coger sitio y que disfrutaremos todos juntos. Déjame que ponga un poquito de música para darte las gracias y despedirte y dar de nuevo esa página web y a prepararse para esa fiesta especial del Espacio en Blanco. Día 1 de julio, auditorio de Arroyomolinos, un pueblo muy cerquita de Madrid. Si no tenéis transporte vais a Príncipe Pío, el 495 os deja allí y ahí queremos encontraros. A partir de las 8 de la tarde comenzamos la fiesta, seguramente un poquito antes, y estáis todos invitados. ¿Forma de contacto para tener más datos, Pascual? Pues pueden visitar la página en Facebook de la Concejalía, que es Concejalía de Empleo, Comercio, Industria, Consumo, Turismo y Patrimonio Histórico. Toma ya, te lo has llevado todo, tío. Sí, parecemos un ministerio del siglo XIX, de estos plenipotenciarios que tenían de todo. Y ahí van a poder ir... Espera, toda esa concejalía de Arroyomolinos hay que poner. Sí, ponen Concejalía de Empleo, Comercio, Industria, Consumo, Turismo y Patrimonio Histórico Arroyomolinos, y si no, mucho más fácil, entran en la web del Ayuntamiento de Arroyomolinos, buscan Concejalía de Turismo y ahí vamos a ir colgando cada semana un poquito de información sobre el Congreso. Perfecto, eso es más fácil. Entráis en la web de Arroyomolinos y buscáis esa Concejalía de Turismo y ahí están los datos. Pascual, gracias por habernos guiado, por tu trabajo. Va a ser un gusto estar juntos ahí. Muchas gracias a ti por esta locura. La compartimos. Fuerte abrazo, chato. Hasta prontito. Un fuerte abrazo. Hasta ahorita. Ahí está la cita. Próximo día 1 de julio, programa especial y os esperamos a todos. 3:34, 2:34 en las Islas Canarias. Llega nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, Miguel. Otro nuevo libro que has escrito, lo estáis escribiendo todos vosotros, OVNIs, Paradigma del Absurdo, un viaje en busca de respuestas. Efectivamente, la colección que antes citaba el compañero Juanjo Sánchez Oro, con ese fantástico libro del Pacto Reptilianos y Gobiernos. Bueno, pues también hay otro libro de ese título que acabas de citar, que he tenido el honor de escribir, y estoy muy contento porque es la primera vez que tengo la ocasión de poder hacer un libro monográfico sobre un asunto que ya sabes que a mí no me gusta demasiado, como es el tema OVNI, efectivamente. Vale. Se cumplen dentro de nada, la semana que viene, 70 años. 70 años desde aquel 24 de junio del 47, cuando el piloto civil Kenneth Arnold sobre el Monte Rainier se encontró con esos nuevos objetos extraños. Lo que quizá mucha gente no sepa es que esto de los platillos volantes no viene directamente del propio Kenneth Arnold, sino que cuando Kenneth Arnold baja del avión y se encuentra con un señor periodista llamado Bill Beckett y le pregunta lo que ha visto, Kenneth Arnold le dice que lo que se ha encontrado es una serie de objetos extrañísimos que hacían, con forma de ala delta, que hacían unos movimientos parecidos al de cuando tiramos un platillo que empieza a flotar, digamos, dando saltos en un riachuelo y, digamos, que crea esa forma de onda, que se movían de esa forma extraña, ¿no? Y claro, el periodista
periodista se quedó con lo de platillos y es el que bautiza esto que ha visto Kenneth Arnold presuntamente, lo pone como platillos volantes. A partir de entonces, la mayoría de los testigos en los años venideros se encuentran o reportan haber visto platillos volantes, cuando Kenneth Arnold lo que vio fue algo con forma de ala delta que muy probablemente pues fueran las alas Nostrum, ¿no? Un tema más cercano, digamos, a la aviación que a algo extraterrestre. ¿Un mito más también que comenzaba en ese tiempo o hay realidad detrás de todo este asunto? Bueno, es muy interesante. Yo titulo el libro OVNIs Paradigma del Absurdo precisamente porque todo lo que tiene que ver con los fenómenos OVNI parten de este absurdo, ¿no? De esta confusión con los platillos volantes. Pero yo estoy convencido de que hay otros tantos casos, reportes, pues bastante fascinantes, porque nos describen algo que desconocemos lo que es, al menos según los testigos, tal y como ellos nos lo cuentan, algunos incluso de gradación militar. Vamos a escuchar alguno a continuación en este sentido, que nos describen algo que sobrevuela sus cabezas, que no saben lo que es, que se comporta de forma absolutamente extrafalaria y que realiza movimientos que difícilmente pueden ser explicados desde el punto de vista de, vamos a decirlo así, la aviación oficial, elementos astronómicos, etcétera, etcétera, ¿no? A veces muy absurdas las cosas que ocurren. Creo que tienes un testimonio que es extraño. ¿Nos cuentas? Pues sí, es muy interesante. Él es Daniel Motos, es una persona militar, de hecho es experto en operaciones aéreas y él se encontró en primera persona con varios de estos casos OVNI, ¿no? Es muy interesante porque se encuentra con varios de ellos siendo un niño, pero posteriormente entra en el ejército del aire, se especialista incluso como civil en todo lo que tiene que ver con la aviación, se convierte en un auténtico fanático de todo aquello que sobrevuela nuestros cielos y él me contaba que aquello que vio no era comparable a todos aquellos, digamos que elementos de aviación que él fue estudiando y en los que se fue especializando años después. Pero he traído otro corte que creo que es muy significativo porque él nos contaba algo de lo que no había sido directamente testigo, pero sí otra persona que se acerca a donde ellos se encuentran, él junto a otros compañeros. En este caso, bueno, pues esta persona trabajaba en lo que tiene que ver con labores de extinción de fuegos, era bombero, y de repente un soldado despistado se acerca, porque digamos que el lugar donde se encontraba estaba muy cercano a donde ellos estaban, se acerca y les plantea una duda que les dejó bastante sorprendidos. ¿Lo escuchamos? Vamos a escucharlo. Yo recuerdo que este chico llegó un poco con una premura, una necesidad, y venía con unos papeles. Además se fue directo allí al parque de bomberos y nos preguntó si teníamos conocimiento de cómo se manejaban unas máquinas de teletipos. Claro, no era ni nuestra competencia, ni lo conocíamos, ni nada de nada. Entonces le dijimos, no, la verdad es que no tenemos ni idea. Entonces eso denotaba que era alguien que estaba allí de paso, o sea que probablemente sería un alumno haciendo un curso de escuela. Sí. Y cuando ya le dijimos, pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Porque el hombre venía con una preocupación y nos dijo, es que resulta que los italianos, además lo digo tal cual él nos lo dijo, los italianos nos han dicho que por su espacio aéreo y en dirección al nuestro, o sea, por pleno Mediterráneo para acá, se está desplazando algo a gran altura, a gran velocidad y del tamaño de un campo de fútbol. O sea, estamos hablando de algo de 100 metros de largo. O sea, eso no es un globo aerostático ni mucho menos un avión. No, o sea, evidentemente para que el mando de otro país, el mando aéreo de otro país se ponga en contacto con esa aparente premura y esa preocupación, diciendo, oye, que se os echa algo de este tamaño encima, es porque algo tenía que ser serio de verdad. Y este oficial, bastante joven y bastante inexperto, pues bueno, se dirigió en aquel momento a un grupo de chicos más o menos de su misma edad y habló un poquito más de la cuenta, porque supongo que si ese oficial hubiera sido un capitán avezado primero jamás nos hubiera dicho ni se hubiera dirigido a nosotros y mucho menos nos hubiera dicho lo que estaba pasando. Nos hubiera dicho, pues es que tengo un problemilla, necesito mandar un papel o cualquier cosa parecida, y nunca más se supo.
un militar, ¿no?, que de repente cuenta esta extraña historia. Claro, un poco despistado porque digamos que tenía que dirigirse a lo que es el CECOM, pero por lo que fuera, bueno, pues no tenía, digamos, la gran capacidad en ese momento de situación, ¿no? Bueno, pues para poder saber a dónde tenía que dirigirse ante el nerviosismo, a las primeras personas con las que se encuentra, que en este caso se dedicaban, en este caso al servicio de bomberos, pues les pregunta, ¿no? Un chaval joven de unos 18 años, claro, ellos se quedan extrañados. Lo que me cuenta Daniel es que días después, él muy extrañado por este tema y como siempre se ha sentido atraído por esto de los ovnis, le preguntó de nuevo al chaval cuando tuvo ocasión de encontrárselo y ya no fue tan expresivo. Ya digamos que le dijo, bueno, no, esto no era lo que parecía, muy nervioso, le quitó mucho hierro y Daniel sospecha, siempre según sus palabras, que este soldado se llevó una buena reprimenda por haber preguntado sobre algo de más, ¿no?, de estas características a las personas que no eran precisamente las adecuadas. Hay más testimonios, ¿no?, más casos que quieres contarnos. Hay más cosas interesantes. Mira, esto que contaba forma parte de un capítulo que yo dedico, que es algo importantísimo, a cómo en ocasiones esos avistamientos cambian radicalmente la vida de los testigos y por otro lado en otros casos ligeramente parecidos, incluso estos testigos se la juegan realmente porque no tienen nada que ganar contando algo así. Daniel Motos, bueno, pues alguien que se encontraba en el ejército cuando me cuenta esto, vamos a ver, él no gana nada contándome esto y mucho menos con el hecho de que yo lo divulgue en un libro de estas características, ¿no? Con lo cual a mí eso me da una fiabilidad extra periodísticamente hablando de que esa persona que tiene mucho que perder y poco que ganar no esté fabulando ni mintiendo ni nada por el estilo. Y casos como estos he recogido también de alcaldes y de otras personalidades, ¿no? Y otro capítulo que dedico a un tema que me fascina en el libro es el que yo pues denomino los ovnis en serie. Normalmente se habla de las películas que tienen que ver con los asuntos ovni y que han podido influenciar de alguna forma en los matices más concretos de algunos testimonios, ¿no? De lo que normalmente no se habla es de que, digamos que las series contemporáneas, yo creo que todos y cada uno de los oyentes del Espacio en Blanco ahora mismo o están viendo alguna serie o conocen a alguien que la está viendo, independientemente de la temática que sea. Los ovnis han sido protagonistas de muchas de ellas. Y a mí me parecía muy interesante poder preguntar a algunas personas, yo creo que ampliamente conocidas por aquellos que sean pues seguidores de la ficción, acerca de lo que tiene que ver con sus propias ficciones y la inclusión de elementos en las tramas de esas ficciones, de esas series de ficción, de temas relacionados con los ovnis. Tuve ocasión de hablar con David Lynch, que es el creador de la serie Twin Peaks, y también con Frank Sputnik, que es uno de los guionistas de la serie Expediente X, que yo creo que todos y cada uno de los oyentes de Espacio en Blanco conocen. Cuando yo le preguntaba a Frank Sputnik, tuve ocasión de preguntar personalmente a ambos sobre este tema. Vamos a escuchar solamente uno de los dos cortes. En otra ocasión escuchamos a David Lynch, que es muy interesante lo que nos cuenta, ¿no? Pero cuando le pregunto a Sputnik sobre la inclusión en la trama de este tema y sobre su opinión personal, ¿no? Como guionista de todo lo que tiene que ver con este tipo de fenómenos, esto es lo que nos contaba. Pues antes de los Expedientes X, no, la verdad. Pero sí que hice Expedientes X tantos años que no pude evitar interesarme en actividad paranormal, en vida extraterrestre, en todo tipo de fenómenos sobrenaturales. Y la verdad es que era un poco como Scully, ¿no? Como Scully era escéptico, pero conocía tantas personas que clarísimamente decían, de manera racional, que describían experiencias que han vivido como que no podían explicar de otra manera, que la verdad es que me han convertido en un escéptico más humilde. Un escéptico que casi deja de serlo gracias a las experiencias de los testimonios que tiene. Claro que no tiene por qué dejar de serlo, porque al fin y al cabo él es un guionista, ¿no? Algo habrá detrás de todo esto. Más casos. Eso pienso yo. Pues mira, hay muchos más casos que me llaman bastante la atención, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el género militar que antes abordábamos, yo dedico un capítulo del libro precisamente a los ejercicios militares y algo de lo que hablamos aquí en Espacio en Blanco, la guerra electrónica. ¿Recuerdas este caso interesantísimo de un vuelo en el que se están persiguiendo a 3 esferas muy concretas, año 1979, más concretamente 17 de noviembre, justo 6 días después del conocidísimo como caso Manises? Pues un señor que está pues pilotando ese avión, pues persiguiendo una serie de luces y se le cuela una voz dentro de lo que es la frecuencia UHF, la frecuencia de radio. Ahora estamos con los cascos nosotros aquí con los auriculares, pues los pilotos tienen también unos auriculares por los cuales se cuela, digamos, las instrucciones en este caso o las comunicaciones que tienen con otros compañeros, ¿no? Con los controladores. Pues a ese señor se le cuelan voces de niños. Hola,
hola, ¿cómo estás? Una voz de niño que se le cuela y que le deja pues realmente absorto, ¿no? Por una frecuencia más de emergencia, ¿no? Efectivamente, algo que no tenía sentido. Bueno, nosotros, Manuel Carballal y yo tuvimos acceso a varias entrevistas con varios militares, varios cargos militares, con coroneles, con generales, y uno de ellos nos cuenta algo interesantísimo que tiene que ver con la inclusión de una cinta de cassette en un dispositivo. Me parece que ese corte no lo tenemos, ¿eh? No lo tenemos, pero ya lo comentamos en otra ocasión, ¿no? Y cuento el caso rápidamente. Y bueno, pues con un Hércules 130, que es un modelo de avión americano que tiene la capacidad de poder incluir una señal parásita, un audio que no tendría por qué aparecer, digamos, que en los auriculares de otros pilotos que están pilotando otros aviones, pues se incluye y podría quizá explicar siempre, según nos cuenta este general, por mediación de esta maniobra de guerra electrónica, lo que pudo ver, o más bien escuchar el piloto, ¿no? Hay casos muy significativos a este respecto. Y otro de los temas que abordo en el libro, de esto sí que tenemos corte, es el tema del sesgo religioso, de la dimensión religiosa que en ocasiones tiene todo lo que tiene o todo lo que está relacionado con ese conjunto de fenómenos que llamamos OVNI, ¿no? Porque normalmente cuando estamos viendo al cielo y de repente tenemos la ocasión, muchos testigos así lo cuentan, de ver algo extraño que hace unos movimientos zigzagueantes, que cambia de color, que se comporta de forma muy, muy extraña, en ocasiones totalmente silencioso, en otras tantas con un ruido muy desagradable, pues hay quien lo interpreta como algo de otro mundo, extraterrestre, hay quien cree que es algo de otro plano de existencia, y bueno, ya hay quien piensa a lo mejor que es un elemento astronómico un tanto raro porque zigzaguea, ¿no? Pero hay ocasiones en las que la interpretación que el testigo da a aquello que no deja de ser muy parecido en la mayoría de los casos, varía sensiblemente. En el libro dedico un capítulo a las urdes, un dato muy rápido. Por ejemplo, hay personas que me describían lo que habían visto como el típico objeto volante no identificado, y cuando yo le preguntaba la presunta procedencia de esos objetos, me decían, pues un familiar mío que lo estaba viendo decía que era cosa de las brujas. Y esto me pasó en el año 2016. Yeah. Se sigue pensando, ¿no? Al igual que pasa esto en las urdes, en otros lugares, por ejemplo, hay quien cree que puede tener algo que ver con algo divino, con algo de tipo más o menos mariano. Yo tuve ocasión de viajar a Caravaca de la Cruz, que es un precioso pueblo de Murcia, siguiendo otra serie de historias, y bueno, pues a veces cuando pues escuchas rumores de que hay quien dijo haber visto una serie de luces populares, que es un fenómeno muy parecido al de los ovnis en aquella zona, empecé a preguntar a pie de calle, ¿no? Pues iba acercando más señoras o señores muy mayores que pudieran recordar algo a ese respecto. Y de repente me encuentro con dos señoras que cuando le pregunto por luces extrañas, por algún tipo de objeto raro que haga movimientos no especialmente o fácilmente comprensibles, me cuenta algo que a mí me parece realmente fascinante, porque independientemente del fenómeno que se nos está narrando, la interpretación, y máxime teniendo en cuenta el lugar, mucho ojo a esto, a mí me resulta realmente revelador. ¿Lo escuchamos? Uh-huh. Por las estrellas que se corrían, luces que vieron de un señor que había regando, se dejó la agua y se fue porque le dio mucho miedo, porque le reflejó la cruz de Caravaca en el cielo. Ajá. Lo que yo no sé si fue de estrella la forma o no lo sé, porque yo tenía cuando la guerra 3 años y eso lo contaban mi antepasado, que lo contaban su viejo también. Y entonces la gente mayor decía que había una cruz, que existía una cruz que era verdadera. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y con David Cuevas esta noche te has despachado a gusto desde todos los puntos de vista, ¿no?, del fenómeno OVNI. Esta señora decía, eso, veía esa cruz de Caravaca, y el siguiente testimonio me llama mucho la atención. Pequeñas luces que luego también desembocan en algo curioso, ¿no? Efectivamente, pues en esta misma línea yo recojo pues varios casos, y uno de ellos es el caso de Emi. Lo recogí en Sobarzo, un bonito pueblo de Cantabria, y esta señora me cuenta que se me acerca después de dar o participar en una mesa redonda, y bueno, pues empezamos a entablar una conversación en la que ella me termina confesando que ha sido testigo de extrañas luces. Lo interesante del tema no es lo que ve, sino la interpretación que da a ese fenómeno. Vamos a empezar por el principio, si te parece, y vamos a escuchar a Emi, que es como se llamaba esta señora, narrándome lo que en el Valle del Cayón, que es una zona muy concreta de Cantabria, se empezó a ver a finales, si no me fallan los datos, de los años 70, primeros de los años 80. Vamos a escucharlo. En el año 79
en Cayón, Sí. ¿sabes? En un monte. Somos un grupo de casas, somos muy poquitas casas los que vamos ahí. Nuestro nivel económico y social es muy bajito. Somos ganaderos, nos dedicamos a la ganadería. Entonces vemos una luz, pues una luz normal, pensamos. Y después nos damos cuenta que en esa zona no hay luz. No hay luz eléctrica, porque no nos había llegado la electricidad todavía. Entonces aparece lo siguiente, nos fijamos un poquito más y en la montaña, a medio atardecer para la noche, nos empezamos a dar cuenta que aparecen luces, 1, 2 o 3 luces, donde se mueven a una velocidad determinada. Es una montaña con una inclinación muy alta y sube y baja, baja y sube. Nos impresiona la velocidad. Y esas luces puede ser una que se dividen en 3. Se entraban, se desdoblaban, tal, y siempre aparecían a media tarde, continuamente. Mira, lo veíamos a 3-4 kilómetros. Hacían unas bolas de luz, siempre bolas de luz, que se agrandaban, cogían volúmenes de luz y bajaban. Qué curioso, tres luces. Y parece que es valiente Emi y que quiere investigar lo que hay detrás de esto, ¿verdad? Efectivamente, se acerca al lugar con una persona y se encuentra con esas luces con unos tamaños bastante hermosos y que cuando, pues le da cierto miedo por un zumbido muy extraño que hacen esas luces. Esto lo podemos escuchar más adelante, quizá en otro programa, porque es un caso muy interesante, pues al hilo de otros tantos que van en esta línea, ¿no? Y ella nos cuenta que cuando sale de allí un tanto despavorida porque no le gusta, le da como mala vibración aquello, lo comparte con varias personas del pueblo y hay personas que empiezan a hablar y a decir que no solamente han visto lo que son las esferas, sino seres con unos cacharros, así es como lo definían, dentro de la bola. ¿Sabes lo que termina pasando? ¿Sabes cuál es la interpretación que se termina extendiendo por los pueblos cercanos? No. ¿Tú qué dirías que puede ser aquello, Miguel? ¿La Virgen que se aparece? Estás adelantado. Raro, ¿no? No sé yo si tú dirías eso, pero efectivamente los pueblos cercanos decían o estaban convencidos de que aquello tenía que ver con algo de tipo mariano. Alguien lo dijo, alguien lo contó y se nos llenaron de gente, todo. Nos destrozaron los panojales, los praos. Se volvió que hay una situación mediática absoluta. Venía la gente a rezar porque se decían que era la Virgen María que les había aparecido. Para nada. Se transformó en un efecto mariano de la Virgen María apareciendo, absolutamente para nada. Vale. Circulaba también por el río, veíamos como esas luces, esas bolas que nunca iban por el río, por los cauces del río. A las 6 de la mañana ya se metían otra vez para el monte, desaparecían, durante el día nunca estaban. Siempre era a medio atardecer, estaba atardeciendo y tal, y durante la noche, ¿sabes? Ya. Entonces, en cuanto empezaron a venir gente, desapareció. Desapareció y pensaban que era la Virgen María, ¿no? Qué curioso. Lo que cualquier persona podría interpretar como algo de tipo lumínico, raro, como algo incluso venido de otro planeta, de otro plano de existencia, como decíamos antes, aquí se interpretó como algo de tipo mariano. La Virgen María se estaba apareciendo en el Valle del Cayón. Tratemos de sacar conclusiones, David. Lo haces un poco en el libro, ¿no? Buscas respuestas. ¿Hay alguna respuesta ya clara, concreta de ese fenómeno de los ovnis que lleva 70 años modernamente? Pues es muy complicado, porque cuando intentamos establecer una serie de patrones de conducta, es decir, coger aquellos elementos que se repiten, en muchos de los casos los encontramos, pero en otros, de repente, nos pegan un giro de 180 grados y cambian radicalmente. De no escuchar absolutamente nada a escuchar un ruido desagradable. De que sean avistamientos en carreteras oscuras y secundarias por parte de un solo testigo a otros tantos casos luminosas, en los que hay montones de testigos, ¿no? Recojo varios en el libro y establezco pues una serie de, no me gusta decir conclusiones, sí conjeturas, reflexiones en base a esos 40 casos que yo he recogido para este libro. Bueno, pues seguiremos. Espero que no tengamos que esperar otros 70 años para tener respuestas más concretas y que no sean solo conjeturas. Forma de contacto, David, y que si quieren que te envíen casos, te envíen testimonios también, que lo vamos a recoger. ¿Cómo las tiras, Sí, te encanta. Bueno, pues mira, forma de contacto, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Repito, dirección de correo electrónico, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Y para quien quiera más datos y ahondarse un poco más en la lectura de este libro, OVNIS, Paradigma del Absurdo, como bien ha dicho Juanjo Sánchez Oro, una página web muy sencilla, bibliotecadelmisterio.es, y ahí puede hacerse con los libros de Juanjo,
con el de Lourdes Gómez y con el mío, que son los que de momento están disponibles. Gracias. A ti, Miguel. A seguir investigando. Seguiremos hablando del tema. Gracias. A ti. Los últimos minutos nos sirven para resumir un poco cómo han ido las redes sociales con Rosa Rodríguez. ¿Tienes frío? Hace fresquito, ¿verdad? Hace un Tenemos frío. el aire acondicionado a tope. Qué raro suena la palabra frío. ¿Verdad? Ahora con el calorcito que estamos con viviendo. estas temperaturas. Pero sí, efectivamente, aquí dentro hace mucho frío. Bueno, en las redes sociales no. En las redes sociales hacía muchísimo calor. ¿Estaban calentitas? Esta noche, y sobre todo con los reptilianos, pues se han calentado, se han puesto al rojo vivo. Y se han diciendo levantado. que no son un mito, que hay pruebas. Había uno que decía que había pruebas que ya él tenía. No y sé si que una les, vecina o su parienta. que les molesta profundamente que se les llame conspiranoicos, porque dentro del término conspiranoico se incluye la palabra paranoico y por lo tanto no deberíamos utilizar este concepto. Toma nota, Juanjo, que está aquí con nosotros. ¿Ganadores del concurso? Mari Carmen Pardo de Sevilla, Unai Murgue de Vizcaya, José Manuel Molinero de Barcelona, Sofía Alcaraz de Madrid y Sergio Mateos de Oviedo. Mandadnos por favor un correo electrónico a espacioenblanco@rtv.es con vuestra dirección postal y os enviaremos ese libro. Vale, y la invitación a ese programa del día 1 de julio. Ya está prácticamente todo listo, solo nos quedan los últimos flecos, ya se escuchan los violines, no decimos por qué, pero ya se escuchan, de ese programa especial 30 años que estamos preparando en el auditorio de Arroyomolinos, porque parece ser que alguien escuchó que dijimos... le habíamos dicho Riomolinos, pero no, es Arroyomolinos. Una localización muy cerca de Madrid. Eso es, hasta tan solo fácil. 30 minutos, muy bien ubicada, muy bien localizada, con transporte público se llega con mucha facilidad. Y muy importante destacar, porque nos lo están preguntando muchos oyentes, que es gratuito, absolutamente gratuito, no hace falta entrada y en cualquier caso, si tenéis alguna duda, escribidnos a nuestro correo electrónico y os daremos todos los detalles, pero hasta ahí os tenéis que desplazar a las 8:30, preparados, 9... 7:30. 7:30, exactamente, a las 7:30 y listos, porque a las 8 empezamos y terminamos a las 10, así que si no, se cierran las puertas y ya no dejan entrar a nadie. Os esperamos. Gracias, Rosa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Abrígate.